palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. ¿Pueden tomar asiento? Mis queridos hermanos, en este domingo terminamos de meditar el capítulo 6 de San Juan. El Evangelio de Juan nos habla de el milagro de la Eucaristía. Hace varios domingos atrás recordábamos cómo Jesús hacía este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y el entusiasmo de la gente fue tanto que lo seguían a todas partes. No querían dejar de estar con Jesús, porque Él hacía milagros, porque hablaba tan bonito sobre la ley de Dios, porque era el Mesías que se mostraba con obras poderosas, porque hacía que todo el pueblo lo pasara bien y no tuviera hambre. Entonces, lógicamente, así vale la pena seguir a Jesús, porque Él nos tiene contentos en este mundo. Pero Jesús después, a lo largo de este capítulo 6, empieza a decir cosas que ya no le gustan tanto a la gente, porque exige mucha fe de parte de ellos. Por ejemplo, dice que Él es el pan de vida. Dice: el que coma de mi carne vivirá en mí, tendrá vida eterna, no morirá. Yo lo resucitaré en el último día, pero tiene que comer mi carne y beber mi sangre, porque Él se proclamaba el Hijo de Dios, el Mesías. Y este lenguaje ya empieza a confundir un poco a la gente y se torna muy difícil. ¿Cómo vamos a comer la carne de un hombre? Parece que se volvió un poco loco, dice la gente, ¿no? Y se escandalizan con Jesús, no le creen en el fondo. Vieron sus milagros, vieron que era realmente un enviado de Dios,
pero cuando ya no les conviene, se empiezan a apartar de Jesús. Y la verdad de las cosas es que en el fondo nunca tuvieron fe en Jesús. Estaban con Cristo porque les convenía. Y Jesús, dice el Evangelio de hoy, sabía muy bien entre sus discípulos, no está hablando de los judíos que lo odiaban, los fariseos, los saduceos, está hablando de los que lo seguían siempre. Algunos de ellos creían y otros tenían una fe débil, porque en esta prueba que Jesús les puso, no pudieron salir adelante, no pudieron acompañar a Jesús. ¿Cómo vamos a comer la carne de este hombre que se dice que es Dios? Muy difícil eso de aceptarlo. Son palabras que no se pueden ni siquiera escuchar. Y comenzaron a irse. Y Jesús le pregunta a los 12 apóstoles si también ellos quieren retirarse. Es cierto que la Iglesia ha buscado en los últimos años, desde el Concilio Vaticano II, el ecumenismo, es decir, tratar de compartir lo que nos une con nuestros hermanos separados de la Iglesia, que son los protestantes. Pero aquí Jesús nos da un ejemplo de qué es lo que no es ecumenismo. Ecumenismo no significa renunciar a nuestra fe, renunciar al compromiso cristiano para llegar a un mínimo común donde todos estemos tranquilos y en paz. Jesús dice no. Si ustedes quieren, pueden irse. La puerta está abierta. Le dice a sus 12 apóstoles, los más cercanos, ¿también ustedes se escandalizan de mí? Este evangelio, que es tan largo, del capítulo 6, tiene como 70 versículos más o menos. Pero el versículo 66, es decir, Juan 6, no sé si ese número les recuerda algo, el 666 dice lo siguiente: y los discípulos se apartaron de Jesús. Eso es en el fondo ser anticristo, es no aceptar la palabra de Dios porque nos parece muy, muy dura. Hoy en día también entre los católicos, los miembros de la Iglesia, hay quienes no aceptan en integridad lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Iglesia en su magisterio de 2000 años, porque parece como muy duro lo que está diciendo, muy duro. Por ejemplo, en la segunda lectura hoy día escuchábamos la carta de San Pablo a los Efesios, que dice en el capítulo 5, mujeres, obedezcan a sus maridos, porque el esposo es la cabeza de la Iglesia. Eso es difícil de aceptar hoy en día, ¿no es cierto? En la cultura nuestra no es tan correcto decir esto. Pero sin embargo hay que entender bien la palabra de Dios. ¿Por qué el marido es el jefe de la familia? Porque el marido representa a Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia. Pero luego le dice a los esposos: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Cristo se entregó, se sacrificó a sí mismo, murió en la cruz, dice Pablo, derramó su sangre para presentarse ante sí a su esposa, santa, embellecida, sin mancha ni arruga, o sea, la Inmaculada. Por eso decimos que la Virgen Santísima Inmaculada es redimida antes de ser concebida, porque Jesús entregó su vida especialmente para ver a su Madre Santa Inmaculada. Y por eso ella no conoció el pecado original, pero también para que todos nosotros, para que toda la Iglesia podamos presentarnos ante Jesús santos e inmaculados. Eso es lo que Jesús quiere al derramar su sangre en la cruz, estar unidos a nosotros. Nosotros somos la Iglesia y la mejor unión se da en este mundo a través de la Eucaristía, porque en la comunión nosotros somos una sola cosa con Jesús, así como el esposo con la esposa. Por eso dice San Pablo al final, esto es un misterio, es un sacramento muy grande, muy hermoso. Así como Cristo se une con la Iglesia, como el esposo con la esposa, que la sirve, que la ama, que se entrega por ella cuando es un buen marido, así también nosotros como Iglesia nos unimos al esposo cada vez que comulgamos.
pero tenemos que comulgar en estado de gracia. Decía una lectura en estos días que en este banquete hay que venir con el traje de fiesta. El traje de fiesta es vivir en gracia de Dios. No podemos acercarnos al Señor en pecado mortal, en pecado grave. Primero hay que confesarse, hay que arrepentirse para llegar con el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, las palabras de Dios, si las contemplamos con esperanza y con fe, no son duras, son maravillosas. Y así lo entendió San Pedro, que cuando Jesús les pregunta si acaso ellos quieren retirarse, le responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos todo lo que tú nos dices. Si tú nos dices que tenemos que comer tu carne, así lo haremos, porque creemos en ti. Y a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, en la iglesia, nosotros hacemos eso. Comulgamos y comemos el cuerpo y la sangre de Cristo para hacernos uno con el Señor. Es muy bonito el misterio de la fe, no nos debe escandalizar. Y el Señor nos regala también medios para ayudar a nuestra fe, que a veces vacila, que es un poco inmadura, un poco débil, y nos regala nada menos que una madre, la Virgen María, que nos va conduciendo como niños pequeños, que nos va alimentando, protegiendo y guiando y consolando. Hoy celebramos el día de Santa María Reina, porque hace 7 días atrás, el 15 de agosto, celebrábamos la Asunción de la Virgen al cielo. Hoy entonces celebramos que Cristo en el cielo coloca a su madre a su derecha y la corona como reina del cielo y de la tierra. Y eso significa que la madre está con nosotros para guiarnos, para protegernos. Y la Virgen también quiere, junto con Jesús, que nosotros nos consagremos a San José. El Papa Francisco nos ha regalado este año de San José para madurar nuestra relación con San José. ¿Y quién es este santo? Es nada menos que el papá espiritual de toda la Iglesia. Eso lo declaró el Beato Pío IX hace 150 años justamente. Y San José es el santo que nos quiere cuidar como cuidó a Jesús. Él fue el papá adoptivo de Jesús, lo cuidó, lo educó, lo crió, lo protegió, lo amó. Se entregó por él, como dice hoy día la Escritura, Efesios 5, fue un esposo solícito que se entregó por su esposa María y se sacrificó por entero y obedeció para cuidar y proteger a su hijo Jesús. No fue padre biológico, pero mucho más importante, fue un papá espiritual para Jesús, y la Iglesia hoy lo reconoce también padre de cada uno de nosotros. Esta fiesta de la consagración a San José hoy la estamos realizando, no solo porque es el año de San José, sino también porque en nuestro oratorio mariano celebramos los 52 años de la fundación de los grupos marianos. Gracias a los grupos marianos, fundados por el padre Sergio Mena, que en paz descanse, falleció el 10 de febrero de este año, nació el oratorio mariano, 2 años después. ¿Y cómo fue esta fundación? Bueno, el padre hizo algo que era muy original en aquella época, que era muy novedoso, mejor dicho, que era trabajar con niños muy humildes, de muy escasos recursos, en barrios muy marginales de Santiago. Y ahí formó decenas de grupos marianos con jóvenes para ayudarles justamente a conocer el camino de María. Grupos marianos. ¿Y por qué marianos? Porque María nos acerca mejor a Jesús. Por María llegamos a Jesús. ¿Y por qué queremos ser también josefinos? Porque María quiere que nosotros conozcamos a San José, porque Él es nuestro papá. Tenemos un papá espiritual, qué maravilla. A lo mejor ni sabíamos que tenemos un Padre que intercede por nosotros, que se preocupa, que está en el cielo y que tiene la misión divina de cuidarnos y protegernos. Entonces, hoy día queremos entregarle nuestro corazón a San José y decirle: mira, San José, confiamos en ti, ayúdanos a ser como tú, buenos esposos, buenos padres de familia, buenos trabajadores y sobre todo, buenos hijos de Dios. Que tengamos fe y tengamos humildad para seguir en toda la palabra de Dios, como tú lo hiciste.
Tú eres nuestro modelo y también tú eres nuestro guardián y patrono. Así es que al fin de la misa, los que deseen libremente pueden quedarse un ratito más para hacer esta consagración a San José. Además, San José es el patrono de los administradores porque él cuidó la casa de Nazaret. Entonces, todas las personas que tienen una empresa, todas las mamás que tienen que cuidar el patrimonio de la casa, que no falte nada, podemos consagrarnos a San José, porque él nos va a ayudar en lo material, en la salud y en lo espiritual. Se preocupa de todo de nosotros. Y decía también el Papa Francisco, con su humor habitual, hace algunos años, que San José está medio cesante, porque se acuerdan muy poco de él. Decía, récenle más a San José, pídanle más ayuda, porque él está ansioso de ayudar a sus hijos. Así que con mayor razón hoy día, junto con consagrarnos una vez más al corazón inmaculado de María, en el Día de María Reina, hoy queremos consagrarnos de todo corazón a San José, para que Él sea siempre este guía que nos ayude a vivir mejor la palabra de Dios, nunca escandalizarnos de Jesús y seguirlo fielmente hasta la vida eterna como Él lo hizo. Así sea. Amén.